Gracias, estimados suscriptores de verdadesyrumores.com por estar de nuevo con nosotros en otro episodio de Contrastes. El 6 de diciembre deja lecciones bien importantes para el oficialismo, pero también para la oposición. El pueblo venezolano está perdiendo gravemente la confianza no solo en el voto, sino en las instituciones. Y cuando hablo de instituciones, no solamente me refiero al Consejo Nacional Electoral o al Tribunal Supremo de Justicia, y en todo caso al Partido Socialista Unido de Venezuela. No, también me refiero a los partidos de la oposición, que son instituciones que forman parte de la democracia venezolana. Por eso es importante que la oposición haga una profunda y dura revisión de lo que ha sido su actuación durante estos últimos 23 meses, porque los ciudadanos también les enviaron un claro mensaje: no creen en el voto. Y lo lamentable es que esa pérdida de confianza e interés en el voto se puede volver endémica y ser un obstáculo para futuros escenarios de negociación política que permitan construir una vía electoral para salir de la crisis en Venezuela. Por eso, lo pertinente es que la oposición que hoy lidera Juan Guaidó asuma una clara revisión, porque el desgaste es muy grande. Esa oposición debe saber leer muy bien el mensaje que le envió el pueblo este 6 de diciembre. Esa oposición debe revisar sus actuaciones, refrescar sus liderazgos y recomponer el camino, porque de lo contrario, alcanzar una transición se vuelve un anhelo cada vez más lejano para la mayoría de los venezolanos. Todavía hay tiempo de corregir. El problema es si hay o no voluntad para corregir. Ya regresamos con Efraín Rincón, destacado politólogo y encuestador, con quien revisaremos el presente y el futuro, tanto del chavismo como de la oposición. Ya regresamos. Hoy converso con Efraín Rincón, politólogo, analista político, encuestador y un reconocido conocedor de la situación venezolana. Efraín, gracias por aceptar esta segunda invitación. En el año ya hemos conversado 2 veces. Gracias por aceptar de nuevo. No, muchas gracias a ti, Darwin, por la invitación y por permitirme siempre tener un contacto mucho más directo con la realidad de nuestro país, ambos fuera del país, pero siempre pendiente del acontecer venezolano. Y sobre la realidad del país vamos a conversar, Efraín, porque tengo una gran preocupación por la situación actual, pero quiero conocer tu apreciación sobre lo que está ocurriendo. Quiero comenzar con la oposición. ¿Cuál es tu evaluación de la actualidad, del presente de la lucha de la oposición? El balance que pudiéramos hacer, Darwin, lamentable, desafortunadamente, no es positivo. Y digo que lamentable porque, muy a pesar de lo que muchas personas dicen, lo que puede afectar
afectar a la oposición venezolana, le afecta al destino, al porvenir del país. Y por eso tenemos que estar con mucha objetividad al momento de evaluar la situación de la oposición. Yo creo que pocas veces habíamos experimentado una caída tan abrupta de la oposición venezolana, a pesar de que el contraparte, el adversario, no tiene hoy el poder que tuvo hace unos años atrás. Sin embargo, lo que yo creo que mejor sintetiza esta mala hora de la oposición venezolana es la desarticulación. Y esa desarticulación, por supuesto, lleva a una división muy profunda de la oposición venezolana, que ya dejó de ser una división afectiva, una división de coyuntura, una división por una determinada propuesta o una idea, sino que ha ido calando profundamente, y hoy día tenemos una división estratégica. Cuando no hay posibilidad de que el conglomerado de la oposición venezolana se ponga de acuerdo en dirigir o orientar esta lucha, trazar una nueva ruta, no importa cuántas rutas podamos trazar, lo importante es que cuando se trace haya unidad de espíritu y unidad de estrategia para que toda la oposición obtenga los frutos de la victoria, o por el contrario, todas se replanteen nuevamente sus errores, sus equivocaciones, haya un mea culpa colectivo y puedan salir a flote. Yo creo que ese es el principal problema de la oposición venezolana. Ahora, todo eso que estás planteando va a empeorar la situación de la oposición a partir del 5 de enero, cuando el oficialismo instale el Parlamento al costo que sea y aumentará la represión contra la oposición. Por supuesto que sí, porque al no tener claridad, no diría que claridad en la estrategia, cuando no hay un cuerpo unitario alrededor de una propuesta, de una estrategia, empezamos a inventar, se empiezan las improvisaciones, se cae nuevamente en el peligro del cortoplacismo, de abonar y de meterle todos los recursos a una propuesta que pudiera no ser la opción más completa ni la que nos va a garantizar el éxito del objetivo, que en todo caso es generar la libertad para Venezuela. Ese es el gran reto. Ese es el gran reto. ¿Qué va a pasar a partir del 5 de enero, cuando legalmente se plantee la elección de una nueva Asamblea Legislativa, que ya tendremos tiempo de hablar? Pero efectivamente uno siente que los esfuerzos, por ejemplo, de Juan Guaidó, porque yo creo que hay que generar méritos a los esfuerzos que ha hecho, se ha empeñado, no con mucho éxito. Creo que allí hay un problema de fondo, que es la elevación de unas expectativas que no han sido satisfechas, y eso, por supuesto, desemboca en un altísimo nivel de frustración, de desconfianza, de descredibilidad, no solamente con el gobierno, sino con el estamento político en general. Y por supuesto, hay un elemento aquí muy importante: todo esto aleja la posibilidad del voto como un instrumento de cambio. Entonces, estamos realmente empantanados, creo que estamos en un callejón
sin salida, y veo a un Guaidó que en este momento no termina de engranar todos los esfuerzos, todos los recursos de la inmensidad, de la inmensa diversidad de la oposición venezolana para que pueda constituirse en el referente que fue en el 2019. Ahora, tú eres encuestador, tú eres consultor político. ¿Tú crees que a esta altura, 23 meses después de que Guaidó asumió el interinato y en medio de una crisis de credibilidad bárbara que tiene, hay tiempo suficiente de corregir el rumbo? ¿Tú crees que la consulta popular, por ejemplo, pueda ser ese golpe de timón que corrige el rumbo? Yo creo, Darwin, que uno siempre puede apostar para lo mejor, aunque todos sabemos que los deseos no preñan. Sin embargo, creo que la consulta popular, si se hubiese planteado como originalmente fue planteada, como un esfuerzo de la sociedad civil, cuyo esfuerzo iba a estar acompañado, orientado por los líderes y por los partidos políticos de oposición, creo que hubiera tenido una mayor contundencia. Ahora, yo creo que sería injusto hablar de lo que todavía no ha sucedido. Me dice encuestador, sí, tengo en mis manos el último flash que hizo Consultores 21 y mantenía en ese flash la participación del 6 de diciembre, ellos lo ubicaban en más o menos entre 21 y 24%. Creo que estuvo por debajo de esa cifra, de acuerdo a los números del Comando contra el Fraude. Ahora, en relación con la consulta, se estima, de acuerdo a ese mismo estudio, que la participación pudiera estar entre un 45 y un 50%. Más elevada, pero que no termina definitivamente de constituirse en una cifra fundamental, fuerte, como para que digamos efectivamente la consulta logró aglutinar mayoritariamente el sentimiento opositor venezolano. Ojalá la consulta popular se constituya en un elemento no para definir y resolver el problema, sino para enderezar los entuertos. Y esto supondría, Darwin, que si Guaidó cumplió una etapa, un ciclo, y se requiere la renovación de ese mandato, pues yo creo que un sentimiento de grandeza, un sentimiento de desprendimiento que nos hace tantísima falta a los venezolanos, pudiera perfectamente orientar una decisión en torno a la renovación de los liderazgos de la oposición, posibilitar la sumatoria de nuevos liderazgos y, en definitiva, reconducir todo este proceso, y si hacen falta nuevas estrategias, tendríamos que hacerlo. Lo que sí está cantado es que conforme a como estamos hoy día, no vamos a lograr los objetivos de la libertad y la democracia venezolana, por lo menos de estos medios, ¿no? Ahora, Efraín, el 2021 puede significar un año de negociación política y diplomática, asumiendo que con la llegada del nuevo gobierno de Joe Biden, el tema Venezuela va a tratar de resolverlo Estados Unidos en alianza con la Unión Europea y por la vía de la negociación política. Claro, yo creo que eso no va a ser una prioridad en los primeros 100 días de gobierno de Biden, pero al final, en el segundo trimestre, podemos ver movimientos fuertes y concretos a eso. Esta situación de la oposición puede afectar esa negociación, porque si no hay unidad, es posible que haya voces divergentes en torno a la negociación. Darwin, yo quiero ser contigo muy categórico. Esa opción y cualquier otra opción que se nos plantee a los venezolanos, que vaya acompañada,
que no vaya apoyada en un esfuerzo unitario resultará definitivamente infructuosa. Esa es la condición sine qua non para que Venezuela pueda salir de la pesadilla, de la oscuridad en la que hoy nos encontramos. Yo quiero ser en esto muy insistente, porque mientras prevalezcan las agendas ocultas, mientras prevalezcan los egos tóxicos que tanto daño le han hecho a la oposición venezolana en los últimos tiempos, pues definitivamente no vamos a tener la sabiduría, o no va a tener la oposición la sabiduría de detectar y de aprovechar al máximo las oportunidades que tenga frente a sus ojos. La unidad sigue siendo el elemento más importante, yo diría que el más importante, el fundamental, para que empecemos a resolver nuestros problemas. Sí, yo coincido contigo que la unidad es fundamental porque por muy buenas intenciones que pueda tener Estados Unidos en la nueva gestión de Biden y la Unión Europea, sin unidad va a ser inviable cualquier negociación política. Tenemos que hacer una pausa, pero quiero que en el próximo segmento hablemos con el chavismo, porque el chavismo quiere ahora vender la tesis de que sale fortalecido el 6 de diciembre, y yo tengo mis dudas en torno a eso. Vamos a hacer una primera pausa, ya regresamos. El 6 de diciembre, Efraín, para mí deja lecciones bien importantes, tanto para el oficialismo como para la oposición. El oficialismo se observa una maquinaria que antes era avasallante y que muestra desgaste. Pero además el oficialismo creo que no gana mucho con la elección de la Asamblea Nacional. ¿Cuál es tu apreciación sobre esa elección, sobre lo que ocurre con la maquinaria y la utilidad que puede tener esa Asamblea Nacional en manos del PSV? Bueno, yo creo que hay que empezar con esto, Darwin. Todo proceso electoral logra conectarse con la gente, con los electores, con los ciudadanos, si estos observan que a través de ese proceso puedan generarse cambios. Y aquí la palabra cambio puede tener múltiples notaciones. Cambio para una persona es que las cosas como van tan bien, se mantengan bien. Cambio es mejore mi situación personal y familiar. Cambio es que mejore la situación del país. Definitivamente, la elección del 6 de diciembre no generó esa conexión. No había posibilidad de que en el ideario venezolano pudiéramos pensar por un solo momento que con esta elección se iban a resolver los profundos problemas del país, porque en definitiva, quienes están controlando y quienes están gerenciando este nuevo proceso son responsables directos
de el desastre nacional. Entonces, es como darle a un mono una hojilla, es peligrosísimo. Entonces, definitivamente a la gente el 6 de diciembre no le supo ni a dulce ni a salado. Y lo más preocupante es que pareciera que a la población chavista tampoco le supo nada. Claro, claro, porque es que de acuerdo a las estimaciones más serias, se está planteando que ni siquiera llegó al 18% de participación, ¿no? Eso por un lado, pero es que a los compañeros que compró el gobierno de la falsa oposición tampoco se le generaron expectativas. Mira cómo quedaron todos los líderes que manifestaban que la única manera o la única vía de resolver el problema venezolano era acudir a votar el 6 de diciembre. De acuerdo a la información que estoy manejando, no salió ni Timoteo Zambrano, ni Claudio Fermín, ni Luis Parra tampoco, por ejemplo. ¿Perdón? Ni Luis Parra. Perdón, ni Luis Parra en Yaracuy, ¿no? Leoceni, toda esa cantidad de dirigentes que yo también tengo mis dudas, tengo profundas dudas de que ellos estaban convencidos de que podían hacer algo importante por Venezuela. Realmente, cuando uno observa el nivel de una dirigencia de esa naturaleza, uno cree definitivamente que todo estaba planeado y que lo que menos le importa es salir o no salir. Pero en todo caso, el pueblo venezolano rechazó tanto al oficialismo como a estos nuevos opositores que pretendieron endosarse el liderazgo de un país que ellos también contribuyeron a destruir, ¿no? Ahora, Efraín, ¿tú crees que el oficialismo utilizará el Parlamento para aumentar su persecución contra la oposición y para terminar de desarticular a la oposición en Venezuela? Es muy posible que lo haga. A mí tengo una idea en la cabeza. Es posible que lo haga hasta tanto ellos no observen una amenaza directa que pueda socavar las bases de su sobrevivencia como régimen. Y creo, y eso ha sido, yo creo que hay que ser realista también. Ese es uno de los puntos fuertes del régimen, deslegitimado, sin dinero. Maduro se dio a la tarea de acabar, destruir no solo al país, sino al capital político que le dejó Chávez. Lo acabó, lo dilapidó, no funciona más. Eso es una pantomima que tienen allí. A pesar de todo eso, ellos mantienen una posición y van hacia adelante con sus propósitos, porque creo que no ven amenazados sus propios intereses, a pesar de las sanciones, a pesar de que lo colocaron precio a la cabeza de los dirigentes, a pesar de todo eso, el gobierno sigue haciendo sus cosas, sigue teniendo dinero, por supuesto, un dinero que sabemos de dónde sale y cuáles son las consecuencias nefastas para la economía venezolana. Pero en definitiva, hasta tanto que el gobierno no sienta, uno, que algo lo está amenazando, o dos, que hay una posibilidad de salvarse y generar un proceso de negociación, va a seguir haciendo lo que mejor le parezca y va a mantenerse, por supuesto, ese pensamiento que ya lo plasmó con todas las letras y todas las palabras de Gustavo Cabello cuando dijo: quien no vota no va a comer. Entonces, a pesar de esa debilidad, de esa deslegitimidad, yo siento que el gobierno puede seguir amenazando, persiguiendo, destruyendo hasta a la oposición, hasta no dejar nada absolutamente de la oposición. Eso es un escenario. Tomando en cuenta partiendo de lo que hablan, la amenaza no la hay. Biden no es Trump. Biden es un tipo más conciliador.
Si Trump no intervino en Venezuela, por supuesto que Biden menos lo hará. Esa amenaza se disipó. Segundo, la negociación. La posible entrada en esa negociación de Rusia, de China y de Cuba fundamentalmente, que parece ser una intención del nuevo gobierno de Trump, pudiera abrir la puerta a esa negociación, que ese chavismo que no se siente amenazado y que aprendió a sobrevivir con las sanciones a pesar del costo social que eso ha tenido, pudiera aceptar esa negociación y que esa sea la vía para resolver el problema. Siempre y cuando esa negociación les abra un compás de determinadas oportunidades que le permitan salvarse a los más prominentes personeros de la revolución y que definitivamente Cuba sienta que es una opción viable, factible y pueda influir en el estamento político venezolano, en el estamento revolucionario venezolano, es posible. Yo creo que Cuba mantiene un nivel de influencia muy importante con Maduro. Maduro, si algo ha tenido, es una obediencia hasta cierto punto servil con el gobierno cubano, y si el gobierno cubano se entiende con los Estados Unidos y cree que con esa opción puedan estar golpeados, definitivamente va a generar toda la influencia que sea posible, que sea necesaria para que Maduro y sus acólitos, su primer círculo, pueda definitivamente aceptar. Pero yo sí creo, Darwin, que está abierta la posibilidad de una negociación. O sea, no es que se va a dar una negociación, es que la negociación sigue siendo, y hoy día creo que con mayor fuerza, sigue siendo el mecanismo más importante que tenemos los venezolanos para resolver la crisis que nos agobia a todos por igual. Ahora, esa negociación debe conducir a una solución política y las elecciones son la solución política que pudiera llevarnos a resolver el problema venezolano. Ahora bien, hay un sector de la oposición que quiere el cese de la usurpación y tú y yo sabemos que el chavismo nunca lo va a aceptar. También sabemos que hay una pérdida grave de confianza y de interés del ciudadano en el voto. Yo en lo particular, Darwin Chávez, tengo el temor de que esa abstención en Venezuela se vuelva endémica. ¿Eso pudiera afectar cualquier vía política electoral para resolver el problema? Claro que sí, por supuesto que sí. Pero yo difiero de tu posición. Yo creo que la abstención venezolana está justificada más que por la convocatoria de la oposición para que la gente no vaya a participar, es que no ven en ese proceso una opción de cambio, una opción real de cambio. Es decir, tan sencillo como esto, ¿para qué voy a participar en algo que me va a permitir que las cosas sigan igual o peor que antes? ¿Para qué voy a hacer ese esfuerzo? ¿Para qué voy a desgastarme? Porque vamos a estar de acuerdo con esto. El voto es un esfuerzo de los ciudadanos, o sea, el estar pendiente, el informarse, el escuchar, el sentirse algunas veces agobiado o molestado por un candidato que toca la puerta, que toca el teléfono, que te envía un mensaje, etcétera, etcétera. Esos esfuerzos son infinitamente superiores a la recompensa que va a recibir por el voto. Entonces, una vez que el venezolano entienda y sepa y esté convencido que ese proceso electoral va a generar un camino de cambio que paulatina, progresivamente vamos a ir construyendo para mejorar la situación venezolana, yo estoy convencido, Darwin, que la participación se va a elevar de manera importante, como ha sucedido en otros eventos venezolanos. Bueno, Efraín, lamentablemente se nos agotó el tiempo.
pero quiero agradecerte haber participado por segunda vez en este programa y por haber dado muchas luces en torno al presente y al futuro, tanto de la oposición como del oficialismo y sobre todo de Venezuela, porque es verdaderamente preocupante. En 30 segundos, Efraín, un mensaje a la población. Bueno, yo quiero transmitirles un mensaje de mucho afecto, de mucha paz a los venezolanos, mucha paz espiritual, mucha fortaleza a mis hermanos venezolanos, y vamos a confiar en nuestras capacidades propias, no nos vamos a rendir, que es posible que es posible salir adelante y resolver los cruentos problemas que tenemos como sociedad. Un gran abrazo para ti y para todos. Bueno, muchas gracias, Efraín, y gracias a ustedes por haber estado de nuevo en la sintonía de Contrastes. Nos vemos la próxima semana.